Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, nada, el día de hoy les traigo este video para analizar y opinar un poco de lo que fue el partido, el empate por 2-2 por el Club de Fútbol Monterrey y Cholos de Tijuana. Me gustaría ir comentando las claves del partido, cómo rendimientos individuales, cómo jugó cada equipo y me gustaría ir comentando otras cuestiones a través del video. Para empezar, sabiendo que Rayados venía de dos victorias fuera de casa, era muy importante que en la vuelta a la localía se sumaran 3 puntos ante un rival complicado como lo fue Cholos el día de hoy, un rival bastante serio, con bastante buena estructura de cuanto equipo, con dos, tres jugadores interesantes que buscaban marcar la diferencia y que le pusieron bastante resistencia al equipo de Monterrey. Por su parte, Rayados empezaba con un 4-2-3-1, un 4-3-3 en ofensiva, con algunos cambios en la alineación, con un Mochis Cárdenas bastante habitual en el equipo de Torrent, que volvía a confirmar su titularidad, con Arteaga y Rica Chávez, que de a poco se van convirtiendo en los titulares esenciales para Torrent, y una pareja centrales con Salcedo y Aceves, que Aceves tuvo un partido de menos a más y Salcedo que salió lesionado al minuto 45. De doble contención iniciaba Oliver Torres y Fidel Ambriz, dos jugadores que le aportan mucho dinamismo y mucho criterio a la hora de tener la pelota, que defensivamente te aportan mucho en los recorridos, son jugadores que te abarcan mucho en la mitad de la cancha, pero es cierto que a partir de 3 cuartos de cancha se pierde mucho el Monterrey por su falta de creatividad ofensiva. Creo que los dos les falta un poquito más animarse a hacer ese último pase, a hacer ese ser el hombre que defina afuera del área. Creo que cuando Monterrey está atacando, tanto Oliver Torres como Fidel Ambriz son jugadores que nada más balancean la pelota, juegan de lado a lado, en vez de tirar un pase frontal, un pase que rompa una línea o un tiro a gol. Pero bueno, un partido bastante normal, bastante discreto de ambos, haciendo ese trabajo sucio que se requiere en un equipo, ¿no? Después, adelantito de ellos, como un 10, como un enganche tradicional, es Sergio Canales, que el día de hoy tiene una gran actuación, tanto con balón y sin balón, lo vi bastante participativo, lo vi queriendo generar algo más y lo vemos a la hora que resuelve con el gol, ¿no? Un buen partido para Sergio, que hace su primera anotación del torneo, que es muy importante que vaya retomando ese ritmo goleador y además que le aporte todo lo que necesita el Monterrey de un 10 como Sergio Canales, ¿no? Por las bandas empezaba Anthony Martial de extremo izquierdo, que sale al minuto 45, que no se le notó tan cómodo en el partido del día de hoy, porque cuando empezaba a tomar confianza otra vez con balón, a empezar a asociarse, a buscar la pelota, el Tecatito le ocupa la banda izquierda y lo manda a la banda derecha para no darle balones, como fue ese día del Toluca, ¿no? Es cierto que no te ayudó tanto a la hora de hacer la presión, pero como quiera ha sido una buena marca en cuanto al trabajo defensivo. Pero bueno, no vi por qué sacarlo, pero bueno, si no quiero hablar un poquito más adelante. Y por la banda derecha el Tecatito Corona, ¿no? Que vuelve a tomar la titularidad como ese partido contra Mazatlán, que lo vimos bastante participativo al Tecatito, lo vimos bastante activo, haciendo el recorrido de bandas a bandas y buscando siempre tener la pelota para buscar generar algo hacia adelante. Eh, Me gustó el partido del Tecatito porque intentaba hacer algo diferente. Sabemos de las características de Tecatito, pero por su tema físico no me gusta que no ayude mucho en el retroceso defensivo, que no me ayude a la amplitud del equipo. Es un jugador que camina mucho a la hora de hacer la transición ataque a defensa y defensa-ataque. No es el mismo de cuando vamos a atacar proveniendo de la defensa, arranca como si fuera un jovencito y cuando hacemos el retroceso de ataque a defensa camina como si fuera Leo Messi, ¿no? Creo que existe solo un jugador que puede hacer eso en el mundo, ¿no? Y que se llama Lionel Andrés,
lo vemos en los equipos grandes como el Barcelona, que Lamine, que Rafinha bajan a defender, apoyan a su lateral. Y si vemos el Real Madrid, es uno de los problemas más constantes con Kylian Mbappé y con Vinicius, que no retroceden. Pero bueno, y arrancaba delantero de la Rosa, que como Martial es sacrificado en el minuto 45, porque es cierto que no tiene un gran partido Roberto de la Rosa. Creo que ahí se nota mucho la diferencia con Germán Berterame. En mi opinión, creo que de la Rosa sí tiene características como Germán Berterame, pero el día de hoy se le vio bastante incómodo. No sé si el arrancar de titular le afectó algo, si las condiciones del partido, si jugar contra centrales bastante físicos le afectó, pero creo que le pudo aportar algo más al equipo. En cuanto a presión, es cierto que le aportaba un poquito, pero no tanto como Berterame. Tenía ocasiones para presionar y robar y no presionaba, y fue algo que me quedó a deber Roberto de la Rosa. Bueno, para ir platicando un poco de la cronología del partido, como les digo, empezaba Cholos ganando el partido al minuto 2 con un gol que ganan la primera jugada en un tiro de esquina, ganan la peinada, que el Mochis resuelve con el pie. Creo que ahí pudo haberse quedado haciendo un embolse con la pelota, pero bueno, él decide despejarla con el pie y de mala fortuna le pega a Cebes para que sea autogol. Y empezaba ganando Cholos al minuto 2, y Monterrey tenía que sobrepasar una cuesta arriba con este inicio de partido tan malo, ¿no? Creo que nadie nos imaginábamos que Monterrey empezara perdiendo, y todos sabemos que un partido siempre es complicado, y mucho más si lo empiezas perdiendo tan temprano en el encuentro. Pero creo que volvemos a lo mismo. Trabajamos muy mal la pelota parada. Tanto defensivamente somos muy malos defendiendo la pelota parada, y ofensivamente tampoco tenemos muchas variantes. Sergio Ramos te quitaba muchas carencias en cuanto a balón parado, tanto ofensivo como defensivo. Es cierto que Sergio Ramos se le criticó mucho en cuanto que si solo jugaba para él, pero en cuanto al balón parado, Sergio Ramos era un arma dominante para Rayados, ¿no? En cuanto defensivo, siempre ganaba el balón, y ofensivo siempre estaba rematando en las dos áreas, y era muy importante para el equipo. Es muy importante que salgan otros jugadores a buscar la pelota. Creo que De La Rosa le ganaron mucho en el primer tiempo a primer poste, que lo vimos a diferencia con Lucas Ocampos, que defendió mejor la pelota parada. Pero es un tema que Rayados viene arrastrando de torneos anteriores. No se trabaja bien la táctica fija, no se trabaja bien el balón parado, y es muy difícil que se arreglen un par de jornadas. Tiene que ser un trabajo de día a día. Tiene que ser, unos jugadores están específicamente en una zona para que defiendan ahí, y si tú no atacas la pelota, pues te van a ganar todas las pelotas. Pero bueno, en el primer tiempo te ganaron 4 cabezazos, la misma jugada. No pudiste identificar que Preciado se botaba para peinar la pelota y ganarte al primer poste. Es algo preocupante para la defensa de Monterrey. Si Torrent desde la banca no te dice, tú como jugador tienes que identificar, bueno, ya me ganaron 2, ya me ganaron 3, ya me ganaron 4 jugadas, y no identifico que el jugador de Cholo se bota para peinar la pelota y generar una segunda jugada, es increíble, ¿no? Pero bueno, después de todo este inicio tan frenético de partido, como unos 10-15 minutos donde estuvo Cholos haciendo una presión bastante alta constantemente, bajó la revolución de Cholos, porque es insostenible aguantar un ritmo así. Y Monterrey empezó a generar con balón, empezó a tener la pelota, a buscar asociarse con Tecatito, con Martial, cambiándose de bandas, con Oliver interiorizando mucho, Canales buscando jugar por el centro, algo que tiene que mostrar el Monterrey normalmente. Y encuentra el gol de Sergio Canales al minuto 26 que se genera de un centro de Tecatito, que la recibe muy bien Oliver, se apoya de cara con Canales, y Canales define de pierna derecha cruzado, imposible para Toño Rodríguez. Como llegaba el empate 1-1 de Monterrey al minuto 30, y bueno, creo que se vio mejor Rayados porque se empezó a asociar, se empezó a generar movimientos, se botaba Tecatito, los interiores aprovechaban esos espacios, y Monterrey con balón es un equipo bastante importante, y es bueno que Rayados se vea así, que
que proponga, que intente jugar. Tiene jugadores con características muy importantes y que sobresalen a la hora de tener la pelota. Y si tú no la tienes, es muy difícil tener un buen partido. Rayados no es un equipo que se acostumbre a defender y buscar una contra, sino buscar construir y buscar ir jugando hacia adelante. Pero bueno, iniciaba el segundo tiempo, donde hacías 3 cambios de golpe, uno por necesidad y unos 2 por tácticamente, donde el cambio por necesidad era Salcedo, que salía lesionado, y entraba Estefan Medina, que tuvo un partido bastante bueno. Estefan Medina, se notó mucho la experiencia del colombiano, que entró bastante bien y cumplió su rol de central derecho. Después el otro cambio fue Ocampos por De La Rosa, que es un cambio un poco más entendible porque puedes jugar con las variantes de que Ocampos juegue de extremo izquierdo y hubiéramos puesto a Martial delantero, o que Ocampos fungiera esa posición que hizo el día de hoy delantero, para que te aguantara una pelota, se apoyara con el compañero que venía de frente, girara y encarara hacia adelante, que fue algo que hizo bastante bien Lucas Ocampos. Quizás me faltó un poco más de presión, que lo hizo del minuto 75 en adelante, pero creo que Ocampos entiende bien la necesidad de Rayados. Delanteros de Cholos le tiraron una pelota, recepcionaba, se giraba, tocaba de cara. Creo que es muy importante en un delantero. Y si De La Rosa no te estaba dando eso, es algo que identificó bien Torrent, que De La Rosa le tiramos la pelota y te regresaba una sandía o se la daba al equipo rival, pues decide sacarlo, ¿no? Y Ocampos entró bastante bien, un cambio entendible, un cambio por lógica, pero el cambio de Luca Orellano por Martial ahí no lo entendí. Eh, Creo que está bien porque Luca Orellano te puede aportar ciertas cosas, pero Martial, creo que también te pudo haber aportado mucho. Si no te gustaba por banda, creo que hubieras puesto de referencia de centro delantero, y Lucas Ocampos de extremo, que aprovechara su pegada, que aprovechara ese desborde que se le caracteriza. Pero bueno, decidiste mantener a Tecatito y jugártelas en un centro delantero natural. El único cambio que no entendí fue sacar a Martial. Creo que si no te gustaba, si que ocupabas a Luca Orellano y a Lucas Ocampos, podías haber mantenido a Martial de centro delantero, porque De La Rosa no venía haciendo un buen trabajo. Pero bueno, lo decide sacar al medio tiempo, a ver cómo influye esto en el rendimiento de ambos, tanto De La Rosa como Martial. Esperemos que no afecte en nada y que les pique el orgullo un poco, ¿no? Que tienen que hacer más para ser los titulares de Rayados. Después, Rayados trata de controlar un poco más el partido en el segundo tiempo, busca tener la pelota, que empezó bastante bien. Después se encuentra un gran pase del Tecatito entre líneas, con un gran desmarque de Luca Orellano apareciendo de extremo derecho hacia el centro, donde lastimosamente hace una falla increíble. Creo que todos nos lamentamos cuando Luca Orellano falló por las circunstancias del partido, porque puede hacer el 2-1 y porque era una ocasión bastante clara para su debut. Que empezara con un gol era bastante importante, pero define mal, la verdad. Le queda muy adelante la pelota y llega muy forzado para definir. Creo que se precipita, creo que pudo haber dado unos 2 pasos más hacia adelante y definir fuerte, pero no, creo que ahí se equivoca en la toma de decisiones. Y después de eso llega lamentablemente el penal cometido por él. Imprudente, sí. Que podamos discutir si es penal o no, me quedan muchas dudas si es penal o no, porque se ve que cambia la dirección del balón cuando puntea a Luca, pero también es cierto que lo toca en la pantorrilla, así que es un penal bastante cuestionable. Unos árbitros dicen que sí, otros árbitros dicen que no, así que esperemos confiar en César Arturo Ramos, de que hizo una decisión correcta. Y bueno, creo que no puedes entrar así en el área, más si tú siendo atacante no tienes la noción de cómo defender en tu propia área. Creo que lo pudiste haber acompañado un poco más, lo pudiste haber seguido, que no disparara así, taparle el tiro, irlo siguiendo, hacerle sombra, y ya cuando saliera al área, ahora sí estirar la pierna, para que ahí no hay una sanción tan importante como un penal, ¿no? Y después pues llega el gol de Cholos al minuto 60 por el penal. Y bueno, creo que
le afectaba al equipo mentalmente, porque acabas de fallar una ocasión clara y luego cometes este penal. Yo pensé que le podía haber afectado un poco más a Orellano, y que la verdad que positivamente que no fue así, que siguió intentando, siguió encarando, y después eh, con una excelente resolución logra anotar un gol Luca Orellano, un golazo de fuera del área al minuto 80, y creo que demuestra la calidad que tiene. Es un excelente jugador, todos lo conocemos del Cincinnati, como les decían en el video de que si Luca Orellano era necesario, creo que sí. Es un jugador que le puede dar mucha amplitud al equipo, es un jugador que le gusta el mano a mano, es un jugador que tiene características de recortar hacia el centro y pegar, y hoy lo vimos, hace un golazo. Creo que tiene que participar más con balón, los compañeros le tienen que dar mucho balón, le tienen que dar mucho ese rodaje, darle esa importancia que tiene para generar juego. Creo que tiene buena movilidad, tiene buen recorrido, pero es no nada más que agarre confianza, que agarre esa responsabilidad de tener la pelota y concretar las jugadas claves. Pero el día de hoy me gustó su debut, me gustó que fuera participativo, que no agachara la cabeza después del fallo, que sintiera ese gol importante. Y bueno, creo que se pudo haber mejorado el debut, sí, pero eh, lo corrige de una excelente manera, y me gustó ver la actitud de Luca Orellano en el día de hoy. Como resumen de este partido, creo que Monterrey pudo haber hecho mejor las cosas, se pudo haber controlado un poco más el primer tiempo, generar un poco más de ocasiones y generar más peligro. Creo que es evidente la falta del 9, de un delantero que te pueda recepcionar la pelota y jugar de cara, que se pueda recepcionar y girar. Creo que un delantero natural nos ayudaría muchísimo. Creo que se nota mucho la baja de Berterame. Se va a notar porque es un excelente jugador, porque siempre estaba, presionaba, retenía la pelota muy bien, se botaba mucho. Pero bueno, ojalá que los jugadores que estén, tanto Martial como De La Rosa como Mojica, se puedan tomar esos roles que hacía Berterame. Y si el jugador que venga, si la directiva logra traer a alguien que sea un jugador con esas características, que te pueda generar juego y que te pueda definir jugadas. Creo que cuando entró Lucas Ocampos entró un poco delantero, pero también se salía mucho del área y no generaba esa referencia para los centrales de Cholos. Creo que es muy importante tener una figura ahí. Rayados, como les digo, pudo haber hecho mejor las cosas, pero Cholos también hizo un gran partido. El empate es bastante merecido porque ninguno de los dos hizo muchos más méritos para ganar el partido. Quizás Rayados apretó un poco más, pero tampoco generó muchas jugadas claras. Y el empate con un sabor agridulce porque se pudo haber mejorado más el rendimiento. Esperemos que este partido les haya servido de análisis, que se enfoquen en las cosas que salieron mal, táctica fija, recorridos defensivos, que los extremos no se pueden quedar parados, que tienen que apostar más en la presión, y que se ocupa un delantero fijo, que retenga la pelota y juegue de frente. Que De La Rosa mejore su nivel, que Martial mejore su nivel, que Lucas Ocampo retome ese nivel que viene mostrando, y que los canales, Oliver, Luca Orellano, Fimbres, sigan con ese protagonismo con balón, que busquen generar jugadas y busquen lo mejor ofensivamente para el Monterrey, y que los defensas sigan con ese nivel. Los laterales me gustaron, quizás a Cebes me quedó un poquito más a deber, se le vio un poquito más impreciso, pero que mejoren y mantengan el nivel que venían mostrando antes de esta fecha FIFA, ¿no? Pues nada más que decir, Rayados pudo haber hecho mejor las cosas, pero bueno, se rescata un partido que lo tenías perdido, y se logra un empate en casa con sabor a derrota un poco, ¿no? Como es todo por el día de hoy. Les doy las gracias por haber visto este video. Si les gustó, me apoyan mucho dejando su like, dejando su opinión en los comentarios, cómo vieron al equipo, qué les pareció el partido, y suscribiéndose para no perderse más de este contenido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.